Hablemos ahora de lo que es la operación del múltiplo escalar. Para ello vamos a considerar nuestros elementos mínimos. Primero, necesitamos un número, un escalar, representado por la letra C. Puede ser positivo, negativo. A final de cuentas, debe quedar claro que C pertenece a los números reales. De ahí en más, pues sabemos que puede tomar cualquier valor. Este es el símbolo de pertenencia. C pertenece al conjunto de los números reales. Y vamos a necesitar también un vector. Ese vector está especificado por n componentes. Significa que la operación del múltiplo escalar la puedo realizar en espacios n dimensionales. No importa el tamaño de la dimensión, se puede hacer la operación del múltiplo escalar. ¿Cómo se calcula? De la siguiente forma. Esa es la manera en la que represento el múltiplo escalar de V, que es una especie, hablando de manera informal, es una especie de multiplicación. Aquí está. Es la multiplicación de C por el vector V. Pero como la multiplicación solamente está definida ahorita entre escalares, porque luego en álgebra lineal vieron que la multiplicación de vectores lleva un proceso completamente distinto, pues lo que voy a tener que hacer es que esa constante C debe de multiplicar a cada una de las componentes del vector V, quedándome la primera componente como C veces V1, la componente 2 C veces V2 y así sucesivamente. Simplemente C multiplica a cada una de las componentes. Para ejemplificarlo, consideremos la siguiente situación. Mira, nos dan un vector. En este caso, nuevamente por simplicidad, considero un vector en dos dimensiones, dos componentes, pero lo mismo sería para 3, 4, etc. Y nos dan un escalar que vale 2. La restricción del valor no hay ninguna, puede ser cualquier número, ya lo dijimos, tiene que ser un número real. Y vamos a calcular el múltiplo escalar de V. En este punto, bueno, te estás dando cuenta más o menos que es hacer más grande o más chico el vector. Eso lo evidenciaremos más adelantito. Vamos a resolverlo. Cuando yo calculo el múltiplo escalar de V, pues lo que voy a hacer es que C va a multiplicar a las componentes de V. En este caso 2 debería de multiplicar a 2,3 y esto me va a resultar en un vector en la misma dimensión que V. Si V está en dos dimensiones, el múltiplo escalar también, y sería 2 que multiplica a 2. O sea, esta componente multiplica a esto. Y la segunda componente sería el resultado de multiplicar esta constante por esta componente. Y nos quedaría nuevamente 2, pero ahora que multiplica a 3. Resultando entonces en el vector 4,6. Es bastante simple esta operación, porque cuando comparas al vector original y a su múltiplo escalar, pues realmente lo único que estás haciendo en este ejemplo es tener el doble del vector, es decir, sus componentes son el doble. De 2 paso a 4, de 3 paso a 6, etc. Entonces es bastante simple realizarlo. Si fuera en Rn, la única diferencia es que aquí habría otra componente o n componentes más. ¿Cuál es su interpretación geométrica? ¿Cómo visualizamos nosotros la operación del múltiplo escalar? Aquí tengo nuestro primer escenario hipotético. Es un vector. Las componentes pueden ser cualquiera. Por simplicidad consideré un vector que estuviera en el primer cuadrante, pero puede estar en el segundo, en el tercero, etc. Cuando yo multiplico
Bueno, cuando calculo el múltiplo escalar con una constante cuyo valor sea mayor a 1, 1.5, 2, 10, 8.7, etc. Geométricamente lo que está sucediendo es que al vector lo estoy haciendo c veces más grande. Puedes calcular la magnitud de estos vectores. Si calculas la magnitud de v y luego calculas la magnitud de c veces v, te darás cuenta que este número que resulte es el doble de esta magnitud. Bueno, eso es lo que geométricamente sucede cuando la constante vale cualquier número mayor a 1. Pero también tendríamos el caso en el que la constante fuera mayor que 0, pero menor a 1. Es decir, cantidades decimales, 0.5, 0.7, 0.86, 0.2732. Y entonces, como estás multiplicando con números menores a 1, pero positivos, lo que sucede es que el vector se va a hacer más chiquito. En ambos casos, nótese que se tiene la característica de que ambos vectores están todavía sobre la misma línea de acción. Esa recta horizontal hipotética que se prolonga infinitamente en el vector dice que los vectores múltiplo escalar y su correspondiente siguen siendo paralelos, es decir, son colineales. Ahora, faltaría el caso en el que la constante fuera negativa. Cuando eso sucede, cuando yo multiplique por una cantidad menor que 0, lo primero que va a suceder es que invierte el sentido. La dirección no, porque siguen siendo vectores que están todavía sobre la misma línea de acción. Por lo tanto, este ángulo de aquí, pues es el mismo que tengo acá, son ángulos correspondientes, así que llevan la misma dirección, pero sentido contrario. Si la constante fuera menos 1, en ese caso muy específico, tendría la misma magnitud de v, solo que ahora reflejada en sentido contrario de la línea de acción. Si la constante fuera menos 2, pues ahí tendría dos efectos. El signo menos, si fuera menos 2, el signo menos me invierte el sentido del vector y el valor absoluto de esa cantidad duplicaría la magnitud del vector. Así que lo hace el doble de grande, pero en sentido contrario.